Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Hoy nos vas a hablar del creciente uso de la bicicleta en el contexto de la pandemia y los seguros que existen para los usuarios de este vehículo, ¿no? Así es, 27% de aumento en viajes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notable. También me acompaña Juan Manuel Barca. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hoy traes información importante para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que cumplen, ¿no?, con los requisitos de escolaridad y de salud. Sí, vamos a explicar el trámite y los plazos. Muy bien, información entonces importante para ellos. También vamos a contar con la presencia de Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Enrique Sewach para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Quédate con nosotros, vamos a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos el primer bloque y con la mirada puesta en las elecciones, el gobierno comenzó ayer a pagar un adelanto del plus que otorga de todos los años a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que cumplen con los requisitos de escolaridad y de salud. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata, Juan? La ANSES empezó a pagar esta semana una suma de 7.000 pesos a los titulares de la UH, la Asignación Universal por Hijo, y esto es un adelanto en realidad para aquellos que acrediten, como vos señalabas, la escolaridad y el cumplimiento del calendario de vacunas de sus hijos. Con esta decisión lo que se busca es contener el impacto, las restricciones, por un lado el impacto de las restricciones y por otro también la inflación, ¿no?, que afecta a los bolsillos de los sectores con menos ingresos. Recordemos que la inflación de la carne, la suba de los precios fue del 6% en mayo. Entonces, bueno, esta medida va a alcanzar a 740.000 personas y no es un aumento. ¿Por qué? Porque todos los años la ANSES retiene un 20% de lo que es la UH y a fin de año, una vez entregados los certificados, paga esta suma. Entonces, ahora se va a pagar en junio y en julio. En la primera etapa lo van a recibir quienes se hayan inscrito antes del 30 de abril y luego en una segunda quienes se anotaron después lo recibirán en julio. Muy bien, perfecto. Bueno, muy probablemente veamos en las próximas semanas, en los próximos meses, beneficios para el bolsillo de los votantes, pero hay que tener presente, ¿no?, que el Estado argentino no cuenta con los fondos para pagar estos beneficios, lo que puede resultar en más emisión monetaria e inflación más adelante. Pero bueno, ahora vamos a continuar con información del mercado accionario local. Justamente en estos primeros días de junio continuó su marcha imparable el índice accionario argentino, con un acumulado en lo que va de junio en torno al 15% de crecimiento. Daniel, bueno, ¿te esperabas así un desempeño tan notable? Hola, Alejandro. Lo que está ocurriendo es, hay tres razones principales para esta suba. La razón más importante que tenemos es que Brasil está mejorando. No nos olvidemos que el año pasado fue el año de las tecnológicas y este año viró hacia las acciones que son lo que se llama cíclicas y hacia las emergentes. El real ha tenido una apreciación importante y desde marzo hacia acá, y eso empuja a las emergentes de la región. Y si uno mira los gráficos en dólares del Merval con los gráficos del Bovespa, van muy de la mano. Es decir, en un mes el Merval, como vos dijiste, en dólares subió un 33%, estaba alrededor de $300, ahora está arriba de los $400. La pregunta es si va a seguir, esa es tu pregunta. Entonces, la cuestión es, primero va a seguir habiendo flujos entrantes a la región. Hoy también en estos días están subiendo los bonos argentinos por flujos entrantes emergentes. Esta es la razón más importante. La segunda razón
está dada porque Argentina, hacia fines de este mes, la van a declarar finalmente fronterizo, salir de emergentes a fronterizo, y la realidad es que había bajado tanto el Merval porque los fondos internacionales habían sacado las posiciones de Argentina. Ahora, los fondos que tienen fronterizo, Argentina ahí es cabeza de ratón, y entonces al ser cabeza de ratón van a tener que tomar posiciones, y eso es que los flujos extranjeros que están entrando a comprar acciones argentinos, le dan un impulso que va a seguir seguramente hasta fin de mes. Y el tercer cuestión está dado con mucho menor, con las cuestiones locales, aquellos que creen que Argentina puede estar cerca de cerrar un acuerdo. Pero lo principal es Brasil y el tema de fronterizos. Daniel, ¿te gusta alguna acción o algunas acciones para aprovechar este crecimiento que está mostrando el Merval? Sí, en este momento es interesante y sería muy interesante Banco Francés, Banco Macro, Pampa y podría ser CEPU. Pero sobre todo los bancos, porque están en muy buena posición y realmente la política del gobierno ya más nos los va a afectar, es decir, que están blindados y las generadoras de energía no están con las regulaciones de precios. Bueno, entonces algunas recomendaciones para aquellas personas que quieren aprovechar este notable crecimiento del Merval en las últimas semanas, ¿no? Del mercado accionario argentino. Ahora vamos a continuar con información para los ciclistas, los conductores de este vehículo que tanto se ha incrementado su uso durante la pandemia, Yami. Así es, de 320.000 a 405.000 viajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el último año. A ver, hay un montón de cuestiones que solo hacen al día a día de ver la cantidad de bicicletas más que hay en la ciudad, con toda una estructura que viene acompañando desde los últimos 10 años y con un objetivo muy claro. Veremos de acá a un año, de acá a 2 años, cuánto esto tuvo que ver con usar este vehículo asociado a las restricciones o a toda la situación de movilidad que planteó la pandemia y cuántos en realidad ya formaba parte de su vida o a partir de ese momento empezó a formar parte. Y lo cierto es que las compras de bicicletas fueron masivas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en ciclovías en los últimos 10 años, haciendo referencia a este periodo, se pasó de 35.000 kilómetros a 265.000, siendo las últimas más nuevas la de Avenida Córdoba y la de Avenida Corrientes, hablando, como decíamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo faltante de cuadros a nivel mundial, de repuestos, bueno, toda esa situación ya está más estabilizada. Y ahora la pregunta, porque muchos compraron la bicicleta, la empezaron a usar, más o menos para ir al trabajo o no, dependiendo quién va. Y la cuestión, ¿el seguro de la bicicleta? Un tema para tener en cuenta realmente porque se trata, ¿no?, de un bien que tiene un valor importante. Bien, un seguro que no es obligatorio. Las bicicletas no están registradas. En otros países, por ejemplo, te piden los papeles de la bici. Bueno, a esa situación no hemos llegado, pero lo concreto es que hay muchas opciones de cobertura que abarcan desde los daños, el robo y desde ya la posibilidad de sufrir un accidente y todos los gastos asociados. Incluso en esta nueva modalidad y especialmente que empezaron a ver como más todavía grupos, ¿sí?, de ciclistas, no porque los grupos de ciclistas sean de la pandemia, pero digo que se empezó a ver aún más, bueno, muchos profesores tienen hasta seguro por sus alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, pero yendo al caso concreto de uno y su bici, y por el Día Mundial de la Bici incluso también salieron varias promociones. Para dar un ejemplo, a partir de los 300 pesos. El tema, bueno, ¿qué cubre los 300 pesos? ¿Qué bici tengo? Todas las preguntas que uno desde ya, si está averiguando, sabe que tiene varias compañías para consultarlo y ver específicamente que, por ejemplo, si sufre el robo total o la destrucción total, bueno, a ver cómo recupero, porque estamos hablando, hay bicicletas de hasta 2 millones de pesos. Por eso, tal cual, exacto. Literal. Obviamente, una cosa es si compite o no compite, dónde corre, pero 100.000 pesos, hoy por hoy, un montón de las bicicletas que ven en la calle vale eso. Entonces, bueno, ¿cómo las recupera? Y un dato que no solo están los seguros así individuales para las bicicletas, o sea, el seguro de bici, sino que en muchos casos se puede sumar a, por ejemplo, un combinado familiar. Entonces, si uno ya tiene un seguro, puede averiguar eso. Y el caso, y con esto cierro, el casco, ¿sí? Porque así como vemos muchas bicis, vemos pocos cascos. Bueno, si yo ando sin casco, ¿me cubre o no me cubre el seguro? Muy bien.
Bien. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de regreso. Arrancamos este nuevo bloque con información para los contribuyentes. Viene generando mucho alboroto el manejo que está haciendo la Administración Federal de Ingresos Públicos del monotributo y de la reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Juan, ¿qué está sucediendo con esto? Sí, este año se aprobaron cambios en impuestos importantes. Uno de ellos es ganancias y pese a que ya pasó más de un mes de la aprobación en el Congreso, todavía no se sintió el cambio en los bolsillos de los empleados. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas siguen haciendo las retenciones al personal y todavía no efectuaron el reintegro porque esperan que la AFIP reglamente los cambios. Claro. Entonces, bueno, lo que sucede es que hay una incertidumbre. Si bien el presidente dijo que se iba a devolver el impuesto en 5 cuotas a partir de julio, las empresas prefieren no correr el riesgo, entonces siguen aguardando una señal del organismo. Por ahí se espera que esté más cerca de las elecciones, ¿no? Finalmente el tiempo, ingreso de fondo al bolsillo de los trabajadores. El tiempo pasa y se va acercando ese periodo. Mientras tanto, ¿qué pasa? Hay puntos grises que tiene que clarificar la AFIP. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si un empleado gana un mes más de 150.000 brutos, ¿no? de remuneración? Recordemos que el principal cambio es que los empleados quedan exentos si tienen sueldos de hasta 150.000 pesos brutos. Bueno, y con el monotributo, ¿qué sucede? Bueno, el monotributo generó más polémica todavía. Hablamos de 4 millones de personas que fueron recategorizadas. Hubo una actualización de las cuotas y las escalas. Y se encontró con una deuda, ¿no? Sorpresivamente. Tal cual. Se encontraron, cuando fueron a la página de la AFIP, se encontraron con que había una diferencia entre lo que habían pagado entre enero y mayo y el aumento del 35% que fue retroactivo hacia atrás. ¿Y ahora? En enero. Bueno, hubo pataleos, hubo reclamos, pero lo cierto es que está vigente la reglamentación de la AFIP y que se puede pagar esta deuda en 2 formas. Una es en un solo pago hasta el 20 de julio o en hasta 20 cuotas hasta el 1 de julio. Y hay que fijarse, si uno fue recategorizado, el plazo es hasta el 25 de junio. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y en el día de ayer la cotización del Bitcoin alcanzó su mínimo desde finales de enero en $31.500, confirmando lo que hemos dicho varias veces aquí en Café Financiero, que es un activo que no es para cualquier inversor y que hay que manejarse, Daniel, con mucha cautela. Exactamente, esto ya lo hemos hablado varias veces, Alejandro. Es un activo que no tiene fundamento, ¿sí? Es un activo que se maneja por flujos. Hay un viejo dicho que dice que flujos mata fundamentos, pero la realidad es que cuando la gente no tiene que mirar cuando sube, porque la gente cuando sube entra y se considera que es arriesgado, pero cuando baja después uno se da cuenta que no era arriesgado. Entonces, en lo que va del año ha tenido movimientos de 20% para arriba, 30% para abajo, 90% para arriba, y ahora estamos en una caída de más del 60%. Entonces, la realidad aquí es qué porcentaje de la cartera uno debería tener de inversiones y cuánto debería arriesgar. Y lo que se aconseja es tener una pequeña porción primero, si es que uno quiere entrar, y segundo, asesorarse muy bien o leer mucho, porque hay muchas criptomonedas y hay distintas formas de ganar dinero con las criptomonedas. Pero si la realidad es que lo maneja son los flujos, el problema son estos rumores o estos dichos que ha tirado, por ejemplo, Elon Musk, que lo hizo subir en su momento a un 90% y después caer un 60%, o sea, en una es a favor, después en contra, riéndose. Entonces la realidad es, ¿dónde me paro? Y si yo no estoy dispuesto, si no voy a dormir bien, si sube o baja más del 5%, que sería algo esperable en cualquier mercado,
y no me voy a bancar un 60 para abajo o un 20 para abajo, la realidad es que no debería entrar. Hay inversiones mucho más seguras que tienen fundamento, que uno puede prever por lo menos hacia dónde van las cotizaciones, y esto es como jugar a un juego de azar. La realidad no tiene fundamento, es solamente por flujos, y los flujos se manejan por gente tirando dichos en medios, o en redes sociales, y que corre la manada para un lado y corre la manada para el otro sin ningún fundamento. Es un activo bastante complicado. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Enrique Sewach. Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual desde ya del economista Enrique Sewach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Ale, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Y se vive, Enrique, un momento de gran calma en el mercado cambiario, con el Banco Central acumulando reservas a un muy buen ritmo. Ya en junio van más de 500 millones que se suman a las arcas de la autoridad monetaria. ¿Ves a esto, Enrique, como algo temporal o lo ves como una oportunidad para que el gobierno avance en la estabilización de la economía? Mira, desde el punto de vista de la adquisición de reservas, es claramente temporal. Estamos en la buena época, en la buena temporada vinculada con la liquidación de la cosecha, y además ha habido un adelanto de la liquidación derivado de los buenos precios internacionales y de la amenaza, sobre todo en el maíz, de aumento de las retenciones. Así que me da la impresión de que esa combinación ha hecho que se hayan acelerado las liquidaciones. Además, bueno, el propio anuncio del gobierno que iba a desindexar el tipo de cambio genera la alternativa de hacer algún carry en pesos en el corto plazo. Pero bueno, me parece que esto es básicamente una cuestión temporal. Para que sea una cuestión más definitiva, deberíamos tener un programa económico, un acuerdo con el fondo, un marco diferente del que tenemos hoy, y además en el medio hay elecciones, así que no me da la impresión de que se pueda continuar mucho tiempo, ¿no? Bueno, imaginás cuando te referís y mencionás el tema de las elecciones, que el gasto público se incrementará fuertemente en los próximos meses y eso puede terminar golpeando las reservas internacionales a través de un aumento, ¿no?, en el consumo, en las importaciones. Bueno, a ver, hoy hay una ventaja porque es cierto que, digamos, va a haber más gasto, pero ha habido mucho más ingresos que el previsto. Primero porque, otra vez, por las retenciones, dado los precios internacionales, el impuesto a la riqueza no estaba computado en el presupuesto, y además la propia inflación es el mejor impuesto, entre comillas, para recaudar por parte del gobierno, porque es un impuesto que, bueno, obviamente está ligado, son impuestos ligados a los precios, y la gente lo tiene que pagar sí o sí, y además no le echa la culpa al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, eso ha mejorado la situación fiscal en la foto. Ahora, bueno, ahora hay que ver de acá para adelante, como efectivamente tenemos elecciones en el medio, va a haber gasto COVID, porque la segunda ola lo obliga, va a haber más gasto electoral, porque el gobierno quiere ganar las elecciones, o por lo menos quiere minimizar el daño que ha significado estos 2 años, así que no sabemos muy bien si efectivamente ese equilibrio fiscal que vemos hoy, o ese cuasi equilibrio fiscal que vemos hoy, se puede sostener. Y sobre eso, como está basado en atraso cambiario, en atraso tarifario, en atraso de la licuación del gasto, todos sabemos que esas 3 cosas son muy transitorias, y si la gente empieza a reaccionar frente a esa cuestión transitoria, es probable que los pesos que se pongan en el bolsillo de la gente terminen en la brecha cambiaria, o terminen en más demanda de dólares y no en más consumo, ¿no? ¿Cómo te va, Enrique? En términos de crecimiento, ¿cómo impacta esto que comentás, en especial los ingresos inesperados? Mira, en términos de crecimiento, la verdad que lo que más impacta es el confinamiento COVID, digamos, ¿no? Es decir, el crecimiento esperado para este año
era una combinación de estadística, porque íbamos a comparar con el promedio del año pasado, que fue con mucho confinamiento, y liberación de actividades, digamos, ¿no? Lo cierto es que la comparación está bien, eso da 5 o 6%, pero el confinamiento está pegando. Entonces, como el confinamiento está pegando, todas las estimaciones de crecimiento entre puntas, digamos, más allá de la estadística, están tirando para abajo, y eso hay que sumarle que hubo mucho aumento de actividad de los bienes brecha, básicamente automotriz y construcción, que como ahora la brecha, como en los últimos tiempos, ahora va a volver, pero en los últimos tiempos la brecha se estabilizó, eso generó menor demanda de construcción y menor demanda del sector automotriz, que además, más que de menor demanda, tiene problemas de oferta. Entonces, yo te diría que la tasa de crecimiento de este año, que se esperaba más cerca del 6,5, ponele, hoy estamos todos esperando que esté inclusive debajo del 6. Otra vez, 5 puntos por estadística y un punto y medio por entre puntas, ¿no? Claro. ¿Y vos qué momento imaginás, pasadas las elecciones, pasado el COVID, esperando que esto termine en algún momento, ¿en qué momento pensás que puede darse ese análisis donde efectivamente se marque como un inicio, un punto de partida, no afectado por variables que no se esperaban, pero sí en el marco de un modelo y más allá de los resultados de las elecciones? Mira, la verdad que es imposible pensar sin el resultado de las elecciones, porque el resultado de las elecciones va a determinar hacia dónde va la política económica del gobierno. Y en general este gobierno, digamos, esta coalición de gobierno, si querés, le vaya como le vaya, tiende a radicalizarse, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo porque hay una elección presidencial en el medio. Así que si el gobierno consigue un muy buen resultado electoral, se va a radicalizar porque siente que el electorado le da la razón, digamos. Si el gobierno tiene una pérdida muy fuerte, se va a radicalizar justamente por la pérdida. Así que los únicos escenarios en donde podemos esperar algún cambio son esos escenarios, digamos, permitimos una exageración, o una simplificación, un escenario parecido al empate o parecido a un triunfo muy marginal. Y en ese contexto, el gobierno tiene que resolver muy rápidamente, antes de que llegue otra vez el periodo electoral del 2023, el acuerdo con el fondo, el programa fiscal, el ajuste cambiario, si efectivamente lo va a hacer. Enrique, entonces, me parece que va a estar muy supeditado al resultado electoral, hacia dónde va a seguir el gobierno. No sé, con este gobierno, bueno, creo que con ninguno, pero con este en particular, es imposible separar la política económica del resultado electoral, aun cuando la realidad va a terminar imponiéndose. Lo que pasa es que la realidad puede imponerse dentro de 3 años, en medio de una gran crisis, puede imponerse el año que viene con una brutal caída de la demanda de dinero y una aceleración de la tasa de inflación, o puede obligar a hacer, inclusive, puede generar algún problema inclusive antes de las elecciones, ¿no? Muy bien, Enrique, bueno, se nos acabó el tiempo, continuaremos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa hoy con el análisis del economista Enrique Sewach sobre la situación económica de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre y los escenarios posibles tras las elecciones, algunos escenarios que pueden resultar poco halagüeños. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.